Gran capítulo. Si le ponen atención a los detalles, estará perfecto. Por muchas razones. Aquí empieza a elegirse, no estoy diciendo que aquí se empieza a hacer, pero aquí empiezan los motivos para hacer la ley. Y que Moisés va a retomar algunos pensamientos de aquí. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Voy a pedir al hermano Javier que nos una hoy en oración para iniciar esta actividad. Gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de estar reunidos nuevamente, Señor, con nuestro hermano, nuestro pastor, estudiando tu palabra, Padre. Gracias por el amor y el cuidado que has tenido toda esta semana con nosotros. Por la forma en que nos guías, nos amas y nos cuidas. Gracias. Yo te lo pido en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siempre a las personas que están listas para leer, del 9, del 1 al 10, por favor, hermano Ramón. Del 11 al 20, hermana Carolina. Y del 21 al 29, hermana Patricia. Nosotros leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, comencemos. El título del capítulo 9 es Pacto de Dios con Noé. En mi Biblia, no sé cómo es en la de ustedes. Sí, igual. Bueno, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derramare la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Noé y sus hijos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.
Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le habían hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Wow. Algunas observaciones en los 10 primeros versículos o 5 versículos. Este es un capitulón. En mi país, no, aquí no hay ningún Pérez, ¿va? Pero allá, para decir grande o para decir demasiado grande, decíamos capitulón Pérez. ¿Por qué lo decíamos? No lo sé. Creo que la persona tenía apellido Pérez y lo hacía todo grande. Muy bien, algo que les llame la atención. El 5. A ver, dígame. Dice: Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué le pasa con ese 5, hermana? No entiendo. Yo veo mano del hombre por todos lados. Bueno, hay una de las cosas que aquí está poniendo como pecado es matar el animal solamente por matarlo, que demandará también su sangre. Sí es permitido matar a un animal siempre y cuando sea por protección a sí mismo y para alimento. Como ustedes vieron, ahora ha cambiado la regla. Ya no dice que el hombre se enseñoreará sobre todo animal, sobre todas las cosas, sino dice: ahora el miedo será el que domine. ¿Qué significa eso? Que ya no hay una buena relación entre los seres vivientes, entre los animales y los hombres. Hay una separación. Y el miedo es el que va a gobernar a partir de ese versículo. Antes, si ustedes ven la relación del Génesis 1:29, está hablando de una relación entre Adán y Eva con los animales, como si fueran hermanos o como si fueran, ¿qué les digo? Amigos. Familia. Aquí no. Aquí se sobrepone entonces el poder. Y va a haber miedo. Ya no hay una relación integral. Ya hay una distancia entre el hombre y los animales. Pero ese miedo es de los animales hacia el hombre o del hombre hacia los animales. En las dos vías. Pastor, ahí es cuando Dios nos da dominio sobre los animales. No le escuché, hermano. ¿Podría hablar un poquito más fuerte? ¿Es cuando Dios nos da dominio sobre la vida de los animales? También, lamentablemente sí. Pero tiene su limitación, como le decía. Aquí es solamente por protección o simplemente para comer. De aquí se agarra Javier para estar pidiendo constantemente los churrascos. Perdón. Es su versículo favorito. Pero sinceramente es solo para comer. Pero hay un detalle interesante, no sé si ustedes lo leyeron. Fíjense que el hombre no puede comer un animal vivo,
sino tiene que estar muerto. O sea, tiene que matarlo y después comerlo, y mejor si es sin sangre. Porque la sangre para Dios es la vida, es lo que realmente significa vida. No general el hombre que la destebó, pero que está con sangre. Por eso es que los judíos no comen sangre, y por eso es que algunas otras religiones algo así no comen sangre o carne con sangre, porque pues la Biblia lo prohíbe, ¿no? Sí. Dios lo prohíbe. Si ve, Javiercito, tiene que ser bien cocinada la carne. Pastor, sí, Pastor, yo tengo como algunas preguntas. Pues si yo no se la puedo responder, ahí está el hermano Ramón, Javier, todos. A ver, dígame. Por ejemplo, lo primero que dijo, que Dios proveó de los animales para nosotros, para nuestro alimento, pero que Él demanda la sangre. ¿Sí? Sí. Algo así dijo. ¿Sí entendí bien? Pero entonces, si Él demanda la sangre, entonces cada animal que comamos, la sangre no es para nosotros, la tenemos que ofrecer a Él. No, lo que yo estaba diciendo, que la sangre es signo de vida. Y si nosotros comemos la sangre, estamos consumiendo la vida del animal, y por lo tanto seremos demandados por muerte. Así como ustedes lo oyen, duro. Aunque el animal no es vivo. Porque fue una creación de Dios. Y lo que Él significa es que la sangre es vida. Y por eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz para ofrecer su sangre como símbolo de vida para el que crea en Él y se arrepienta. Y entonces tenga esa vida eterna. Ok. Ahí vamos. Porque su sangre es Y vida. recuerden, estamos en Génesis 9. No hemos llegado ni a Levítico ni a Éxodo. Y ya estamos hablando de esto. Todo está conectado. Okay, sí, hay algunas cosas que en teología y en la Biblia, el hermano Ramón ha hablado de vez en cuando de esto, de lo que es el tipología de la Biblia, que son imágenes del Antiguo Testamento que se van adecuando al Nuevo Testamento, especialmente en el caso de Jesucristo y el sacrificio de sangre. Sí. Está muy conectado. Ok, entonces la otra cosa que quería preguntarle, entonces si es que cualquier ser humano que coma sangre de un animal, Dios le va a demandar esa sangre que se comió porque le pertenece a Dios, no es para consumo humano. No entonces, es para consumo humano. Entonces es un pecado entonces comer la sangre de un animal. Así es. Técnicamente desde el vea capítulo. Que ya ve que hay este platillo que es la morcilla. La morcilla, la prieta que se llama. No sé cuál sea esa, pero a ver, cuéntenme cuál es. Sí. No sé. La prieta es lo mismo. En Chile tenemos ese plato, es muy, muy típico. Nuestra familia lo prepara mucho en el campo porque se matan los animales y luego se usa la sangre, se usa todo y se prepara las prietas. Sí, se hace negra. Sí, en México también. Pero yo creo que en todos nuestros países latinos se acostumbra a ese, porque se lo ponen como en como es como un chorizo, ¿no? Sí. Lo meten en la tripa y la cocinan. Y entonces se rebana como si fuera una salchicha. Con puré, qué cosa más rica. ¡Ay, sí! Entonces vea, calla. ¡Qué rico es el pecado, hermanas! No me sientes, Satanás. A eso voy, pastor, que hemos crecido comiendo eso, y entonces ahora ¿cuántos pecados tenemos encima? Bueno, hay que recordar de que este es el Antiguo Testamento. Ajá. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos que revisar ciertas cosas que dejaron de ser prohibidas. Bueno, a ver, en el Nuevo Testamento igualmente se prohíbe comer la sangre. De la derogación de la ley que significó la venida del Señor Jesucristo, solamente 3 normas del Antiguo Testamento se han mantenido para el Nuevo. Una es no comer sangre, la otra es el adulterio, la otra no recuerdo en este momento, pero son solo 3. Son solo 3. Ahora, la sangre no hay que comerla, es pecado,
comerla en cualquier forma. En mi país, por ejemplo, hacen una comida que se llama sangrecita. Y eso es rico. Cuando dices en diminutivo es que es rico. Lo fríen en una sartén, le echan cebollita china, lo condimentan bien rico y lo meten a un pan y hacen un sándwich de sangrecita. Suena bien. Bueno, eso ante los ojos del Señor está mal. Pero entonces, ¿cómo es que nos hacen las transfusiones de sangre? Si es que no debemos. Ese es otro tema, hermana, porque aquí no estamos comiendo sangre. Pero sí, porque la sangre de otro humano es un alimento para el que está enfermo. Por eso hacen la transfusión. Recuerde que tanto los animales, nosotros los podemos consumir por protección o como alimento. En este caso podría ser utilizado como sobrevivencia. Sí. Aparte nos están matando a la otra persona para quitar la sangre. No, pero el hecho es la sangre, que no la debe uno de consumir. Entonces, en este caso sí estamos consumiendo sangre de otro ser humano porque nos está alimentando. Depende del concepto que tengamos de consumo. Consumo para mí es comer o utilizarlo constantemente, pero ahora utilizar por razones de vida es posible, pienso. Pero es como algo como que no está claro, ¿cierto? Porque no especifica que se pueda hacer transfusión de humano a humano. Eso en la Biblia no está en ninguna parte. Entonces, pero cuando se está hablando de, por ejemplo, lo que está hablando de consumir, de comer. De consumir. Eso es específicamente lo que habla el Señor, que matemos animales, comemos la carne, pero sin la sangre. Entonces debemos desangrar a todos los animales antes de comerlos. Se desangran los animales. Esta comida halal, que eso es, la comida halal, ¿de qué religión es la comida halal? Islámica. ¿Es india o es judía? Islámica. Yo creo que es islámica. Los judíos tienen otra similar, no, realmente se me olvidó. Sí, tienen ellos la hasher. Comida kosher. Kosher, sí. Kosher. Muy bien, Deborita, gracias por esa ayuda. Sí, que trabajé mucho tiempo en una bakery y tienda de judíos. No, kosher. Con razón es bien judía, hermano. ¿Bien judía? Ya lo que usted diga, Javier. No, la tiró. Yo no dije nada. No, pero los judíos, miren, los que realmente guardan poderosamente una religión no son los judíos, son los musulmanes. Sí. Y el respeto al templo, solo al templo. Como religión. Sí, pero luego ellos caen como los fariseos, porque siguen todas las reglas y las leyes, pero mírenlos como son la gran mayoría, no digo todos, como seres humanos. Pero eso también pasa en el cristianismo. Por eso digo, pero es lo mismo, por eso digo, ellos también caen en su religión como fariseos, siguen todas las leyes, pero en lo principal, en la misericordia, en el amor, en todo lo que Dios tiene, el fruto que viene del Espíritu de Dios, ninguno lo tiene. Sí. Ahora, cuando hablé fue de religión musulmana. Entonces el halal es musulmán. Pero entonces yo pienso que la sangre a lo que se refiere, que consumamos como, yo no lo veo como un consumismo cuando tenemos transfusiones de sangre. Exacto. Porque no estamos matando a una persona para quitarle la sangre para tu consumo. La vida de esa persona no está siendo sacrificada por la tuya. Ni está puesta en juego. Exactamente, entonces lo veo muy hasta diferente. Es muy sano muchas veces hacer transfusiones de sangre, sí. Donar cada cierto tiempo. Bueno, y entonces la otra pregunta es, las personas o ese juego que hace la gente aristocrática de ir de cacería, entonces es algo que no está permitido por Dios, porque eso es solamente por deporte. Miren, ese es un gran pecado, por ejemplo, también la actividad taurina. Oh.
La pelea de Eso gallos. es ensañarse las contra peleas la de los vida que Dios perros. creó. La pesca. Oh, La pesca también. solamente matar por gusto, por entretenimiento. Fíjense que podría, perdón si me voy un poquito a veces lejos, pero podría ser considerado como asesinato delante de Dios. Porque está quitándole la vida, una vida que Dios creó. Aunque se lo coman. Por deporte. Ahora, si se lo comen es diferente, pero si es solo por deporte, por dejar tirado al pobre El animal, animal ya es distinto, ya, ok. Bueno, y ya es además, distinto. Además cruelmente. Cruelmente. Por ejemplo, la actividad Pero veo. taurina. Sí, es muy cruel. Bueno, y el aborto Bueno, sería ese es, ya- es asesinato. Se llama asesinato y ahí no hay para dónde. Sí. O sea que las mujeres que abortan por X o Y motivo son consideradas Un asesinas. aborto natural no. Ay, ¿puedo Porque compartir? hay muchos niños que vienen con un problema y ellos tienen la opción, la facilidad de decir Miren, si quieren. ese es un... asesinato. Eso, Sí, bajo, sí. bajo eso es asesinato. Bajo cualquier regla yo lo miro asesinato. Pero si nos vamos a enfocar en eso es un tema tan grande. Aparte. Y complicado. Pero les voy a decir algo, Sí, sí. y eso me lo explicó un doctor. Las mujeres, perdón, no hay ningún pequeño ahí alrededor de ustedes, ¿no? No. Va. Cualquier mujer que use una T para tener el control Y de abortivo. natalidad, comete asesinato. Es abortivo. Sí, porque la T es abortiva. Es No abortivo. es, Preventiva. no es Preventiva. preventiva, es abortiva y yo la tuve puesta y tuve muchos problemas de salud y yo después casi que me estaba desangrando me enteré de que la T como dispositivo es abortiva. Va. Entonces, mejor dejemos eso y si quieren le damos duro otro día, pero solamente ese tema. Pastor, ¿puedo decir una cosita chiquita? Que cuando estamos en el mundo, sin tener conocimiento sobre Dios, sin tener la cercanía hacia Dios, vemos ese tema, el aborto, como algo tan como, ay, sí, está bien, si yo tengo un accidente voy a abortar. Hablo por experiencia propia. Cuando no tenía conocimiento de Dios, cuando llegué aquí recién, yo era como a favor del aborto. Sí, si tengo una emergencia puedo abortar y listo. Y ahora no, ahora comprendo por la misericordia de Dios que es realmente un asesino, un asesinato eso. Pero cuando se está en el mundo no se ve, no se comprende, de veras No se ¿Está abierto? Sin abrir. no se comprende. Gracias a Ahora, Dios. hay que ver una de las situaciones. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y el mundo tiene reglas que parecieran ser buenas, pero no son espirituales. Y el cristianismo ha tomado la cosa fácil, aplica lo que es la regla del mundo cuando le favorece y se olvida de la regla espiritual. Y otra cosa más, pastor, que todos estamos, yo creo que bien complicados aquí, porque ahora que dijo de que no debemos matar a los animales así nada más como así, a ver, dígame, ¿quién no está de acuerdo en matar ratones? Dios A ver. mío. A ver, dígame, ¿quién no ha cometido ese pecado? Hay muchos niños que les gustan ahora los ratones, le cuento. Sí, es cierto. O sea, eso está pero más complicado todavía, pastor, porque entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Los que tenemos en la montaña son tan tiernos. Fíjese que si usted va a Francia, al Parque Central de Francia, las personas franceses le dan comida a los ratones que están en el parque, no los matan. ¿Y qué? Pero eso se están creando más plagas. Porque es que el ratón es una plaga. Bueno, entonces cometa el asesinato del animal, pues. Pero le digo, No si es estamos siguiendo condenado. la Biblia, entonces ¿cómo le hacemos? Para no estar en problemas. Bueno, yo creo que hay algunas veces por protección. Se recuerda que hablamos del término primero,
de protección. El Señor mató las plagas, mató la plaga de langosta y la plaga de ranas. Hay cosas que están eso es lo que estoy pensando, que si se refiere a... Gracias, hermana Débora, gracias. ¿Qué les dije? Que era un capítulo lleno de cosas. Vea, porque matamos las moscas, matamos los mosquitos, pero de inmediato, matamos las hormigas, o sea, matamos ¿Sabe mucho qué? las Muchas cucarachas. veces, hermana, ¿sabe qué? Es porque no nos educan. Le voy a decir algo que es un poquito ofensivo, si usted lo revisa bien, pero es que nosotros no nos educamos muchas veces. ¿Qué tiene? ¿Por qué matamos una abeja? ¿Ya se dio cuenta? Yo las abejas no las mato. Temor. A mí, yo no matamos las mato una abeja que nos regala su miel y nosotros la matamos. Matamos los mosquitos. Y los mosquitos tienen un juego tan importante en el medio ambiente. Si ustedes supieran qué es lo que favorecen, ¿en qué se van para atrás porque es una... Volvamos al origen de todo. Al origen de todo. En eso estamos, porque es lo que Dios no nos permite matar animales y eso es lo que andamos haciendo. Es que... Lo que pasa es lo siguiente. El Señor nos ha dado a nosotros poderes para manejar la tierra. Nos ha dado la capacidad de ejercer mayordomía sobre muchos aspectos de nuestra vida propia y también de lo que nos rodea. Y por lo tanto, dentro de esa mayordomía, nosotros ejercemos controles, tomamos decisiones apropiadas, correctas, que el Señor las aprueba. Cuando dice, por ejemplo, ahí que ejerceremos temor sobre los animales, es un dominio total que tenemos sobre ellos. Y con el criterio que Dios nos da, sabemos que hay ciertas circunstancias en las que uno no debe cometer abusivamente contra un animal, matándolo. Por ejemplo, a una abeja yo jamás la mataría. La abeja, yo sé lo que significa una abeja, y ustedes también. Es vida, es completamente vida. Es miel. Es miel, imagínense. Yo no mato. Pero una cucaracha, pues, yo por mayordomía, por inteligencia, por sabiduría del Señor, ejerzo eso y lo elimino, pues. Imagínense una rata. En el momento en que me está... Yo no me... Está dentro de lo que el Señor nos permite hacer. Lo importante es que respetemos completamente al 100% la vida del hombre, la vida de nuestro prójimo. Quizás donde está la diferencia es que los animales que son plagas, eso sí se combaten, y los animales que son sanos para el medio ambiente, eso sí se protegen. Porque si no matamos a las plagas nos acaban a nosotros. ¿Cierto? Entonces, por algo es que se tiene que combatir. Podría ser. Podría ser. Y no la quiero soportar porque del todo porque no lo sé. Porque, por ejemplo, para mí miren, cada animal en la tierra juega o tiene su función ecológica. Sí. Pero si llega a tener la cucaracha en su casa. Simplemente cuando se dio la plaga de las ratas que vinieron en los barcos acá a América, ¿se acuerda de la plaga negra? ¿Cómo se llamaba esa? Esa fue transmitida por las ratas. ¿Cuánta gente no murió en Europa en esos siglos? Pero podría ser por las ratas, hermano, por los animales que venían de Europa. Sí, pero eran los animales de Europa, venían en eran la rata, pastor, las ratas, porque los barcos era donde se transportaba todas las mercancías y entonces se cundió todo Europa de eso, porque así es como transportaban todo en los barcos, y también por eso llegó a América, porque en los barcos venían esas ratas infectadas. Con las pulgas, y como no podían, en ese tiempo se dedicaron a exterminar los gatos, porque los gatos eran del demonio. Supuestamente lo usaban las brujas, entonces terminaron a todos los gatos. Entonces cuando se juntaron las ratas de acá, del continente de acá, con las ratas europeas,
Había una diferencia entre los dos tipos de rata. Una era pequeña y la otra era gigante, pero había una que era muy fuerte, era muy peleadora. Y esa rata era la que traía esa pulga. Y esa rata mataba cualquier cosa, y al no haber gatos, se formó, no sé, fueron creciendo en cantidad exuberante. Sí. Y esa fue la pulga de esos ratones la que creó la peste negra. O bubónica. Bueno. Sí, gracias, hermanas. Miren, no les voy a decir la última palabra sobre eso porque realmente es mucho que estudiar para tomar una última decisión. ¿Qué opinan del versículo 6? Ese es el más duro. Que derrame sangre de hombre por él. ¿Qué dice? El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre se derramada. El de la muerte. Ahí está hablando de asesinato también. Cuando uno asesina a otra persona. A otra persona. ¿Y qué pasa ahí con el ojo por ojo? La muerte cuando Eso es. Es la base de la ley mosaica. Gracias por traerlo a colación. Pero ahí lo está diciendo Dios que es pecado, pero entonces ¿cómo sí permitió que ojo por ojo y diente por diente? Hay dos posiciones en este caso. Nota con con lo que usted acaba de traer. Aquí empieza la base del gobierno humano. Se tiene que determinar alguna persona para ejercer matar al asesino, para que no sea un círculo vicioso, sino simplemente la autoridad humana sea el que establezca la muerte del asesino. Aquí este es el principio del gobierno humano. Eso se llama mayordomía. Pero antes, si usted mataba a alguien, tenía que ser asesinado. Nota, no sé si ustedes pensaron en esto. Dios le está hablando a Noé y su familia, los puros. No se lo está diciendo a los pecadores. Se lo está diciendo a Noé y su familia, que fueron los limpios, los que él aisló. Los que él dijo de que eran limpios y que eran puros y que eran los que tenían que ser salvos, y les pone esta regla. Y ellos habían convivido con los animales dentro del arca. Y les está diciendo de que si los matan o si hacen, o que el temor va a ser el punto de partida de la administración de los animales. Se lo está diciendo a la gente que eran justas. No se lo está diciendo a un pecador normal. Se lo está diciendo a los justos. ¿Ya se dieron cuenta? Dios está hablando con los que tenía que hablar, porque pienso que ya él se estaba adelantando a lo que venía. Correcto. Son detalles que la Biblia nos está diciendo. Bueno, muchas cosas en sí, un solo capítulo. Pero igual, aun cuando Noé y su familia eran personas justas, ellos venían de esa sociedad toda desordenada y pecadora. O sea que ellos sabían muy bien de qué estaba hablando Dios. Y precisamente Dios le está diciendo eso porque por eso limpió toda esa gente mala. Y empezando otra vez en limpio, está poniendo reglas para prevenir que otra vez se volviera a elevar el pecado al grado que tuvo que matar a toda esa gente. Entonces, Noé y su familia sabían muy bien de qué estaba hablando Dios. Ellos vivieron en esa sociedad corrupta. Aquí es donde empieza. Fíjense que, ¿saben qué es el derecho, no? El derecho no es más que la costumbre de los humanos que se hace ley. Aquí Dios está haciendo ese principio. Él sabía cuál era la costumbre de los humanos y quiso desde ahí imponer una cierta ley.
sin poner en ese momento los 10 mandamientos, no estoy hablando de eso, pero aquí empieza a crear la cultura de lo que debe de ser, para que después se convierta en 10 mandamientos. Pastor, tengo una pregunta. Al derecho. Muy preguntando ahora. Antes de Noé, o sea, después de que siguió creciendo la población después de Adán y Eva, él no les puso ninguna ley. ¿Por eso No. será que la sociedad hizo tanto desastre? Y a partir de Noé dijo, ok, ahora voy a empezar diferente. Ahora a lo mejor empiezo con leyes para que no la gente se haga un libertinaje ahí, que después no sea todo un desorden. Yo creo que era para prevenir. Y es que precisamente la ley es para prevenir. Sí. Para tener No para corregir. en control, que haya orden, ¿no? Sí. ¿Y qué dicen del verso 7? Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Que nos fuimos al chancho, ahí vos. Yo creo que ese es el versículo que leímos todos los latinos, ¿no? ¡Amén! Eso es lo que iba a decir. Amén. Y que viva la fiesta. Viva. Darle vuela a la hilacha. Pero miren, esto, hijos, muchas veces me crea algunas ciertas imaginaciones como, híjola, muy difíciles de entender por una razón. Algunos problemas que ocasiona la sobrepoblación, como eliminación de los árboles, el medio ambiente, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, si ustedes son conscientes y pueden evaluar la situación, ningún humano debería de pasar hambre. Hay suficientes productos para alimentar a toda la humanidad. Amén. Dios ha provisto de todo. Así es. Mire, acá el Señor en el versículo 7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente. O sea, otra Biblia dice, henchid la tierra. O sea, la sobrepoblación, el Señor lo planificó para que funcione sin problemas. Es el hombre en su desobediencia, en su egoísmo, el que ha generado ese problema. Por ejemplo, los instintos del ser humano que se han proclamado pues líderes para esto. Por ejemplo, el hambre. Hay un geopolítico brasileño que dijo que no es la sobrepoblación la que genera el hambre, sino el hambre la que genera la sobrepoblación. La ansiedad y el hambre genera la población, y también genera la sobrepoblación el hecho, o sea, se hace alarmante por el hecho de que esa gente no tiene trabajo, no tiene recursos para comer, los recursos están atesorados por organizaciones poderosas, y entonces se convierte la sobrepoblación en un gran problema para el planeta. No debiera haber sido así. El Señor lo planificó para que no sea así. Excelente. Yo creo lo mismo con usted. El problema no es la cantidad de personas, sino el egoísmo. Amén. Hay que leerle ese versículo a Bill Gates. A todos, hay un montón, No lo hay aprendido. mucha gente. Por ejemplo, al que está manejando esta línea de encomiendas a nivel mundial, que ahora es multimillonario. ¿Y sabe qué dijo Bill Gates? O si no sé si es Bill Gates o el de las computadoras. Sí. Naciones Unidas, aquí hay $5 billones. Pastor, no es de las computadoras, es solamente de Microsoft. Del O software de de Microsoft. Windows.
¿Cómo se Aquí llama? hay 5 billones de dólares. Díganme ustedes cómo van a terminar con el hambre. Y aquí están. Nadie dijo nada. Pero hay muchas razones y hay muchas cositas que no quiero meterme porque aquí me voy a expandir toda la noche y se me van a dormir aquí sentados y yo voy a seguir hablando. Eso lo dijo Elon Musk. Sí. No, él los ofreció. No, a Elon Musk le dijeron que diera el 2% de su fortuna, que con eso pagaba toda se terminaba el hambre en el mundo. Dijo, ok, yo tengo el dinero, les doy el dinero, pero dígame cómo lo van a hacer. Sí. Ah, sí, dijo que sí daba el dinero. Sí, es que en la reunión de los países, en la reunión de los últimos países, en la reunión de los países ricos, se llegó a la conclusión de que había que empezar a imponer cierto nivel de ingresos a los superpoderosos, tasarlos con el 2.5% de sus ingresos. Con eso ya se ayudaría mucho a los ricos que le llaman. ¿Ah? El famoso impuesto al súper rico. Sí. Entonces, con eso podrían mitigar un poco el hambre en el mundo. Y él dijo, no, yo doy 5 billones de dólares, díganme cómo lo van a hacer y yo se los doy. Elon Musk. 5 millones. Billones. Billones. Está bien. Millones no sirven ni para mi hambre. 5 billones. Ay, Dios. Al café para pastores, ¿no? Ya. Sí, nada más, para un asadito ni para el nomás, café alcanza. Un asadito. Hay una de las cosas que también es en el versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros. Amén. Y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mire, otra vez Bill Gates está tomando. Pero alguien me dice, ¿qué pasó entonces en Japón o en qué? En Asia. Que se inundaron las ciudades y en todo el mundo se está inundando la tierra. Pero eso es por el problema del hombre, pastor. Ese no es Dios. Que no es Dios. Está ¿Alguien me puede contestar? Pero no es un diluvio, pues el Señor está hablando de diluvio. Es toda no va a matar a todos los seres carne de la tierra como lo hizo, con esas características de totalidad. ¿No? Son cosas que siempre han ocurrido, catástrofes por aguas que se expande por las tierras, por las lluvias. Eso siempre ha ocurrido. Pero hay una palabra acá en este pacto. Ok, en el 11 hay una palabrita que nos da mucho y nos abre los ojos con lo que respecta a mi duda. Ahí dice toda. No dice alguna. Toda carne. O sea, pueden existir diluvios parciales. Y es ahí donde Dios va a ver su arco. Y se acordará de que prometió con Noé no destruir a toda la carne. Ya. Porque para algunos hay otro diluvio, pues los que se mueren en esas grandes inundaciones, para ellos ya la están sufriendo. Pero no, hay que tener cuidadito en esas palabritas. Toda carne. Ahora, ese versículo 11 es parte del pacto. Es parte del pacto. En la Biblia hay 8 pactos. Este es uno de los pactos. Sí. Entonces, en este pacto, que es muy particular porque en este pacto el Señor pone el objeto, la señal, lo pone fuera de la tierra, lo pone en el aire. En cambio, los otros pactos están relacionados con la tierra. Y acá, este pacto es incondicional. ¿Por qué? Porque no le pide a Noé nada. Simplemente sale de su corazón y dice, no voy a hacer más esto, sin pedir alguna compensación, como sí lo hace en otros casos.
O sea, es un pacto muy especial, tan solo hasta que Él regrese. Porque cuando regrese, entrará el otro motivo para destruir a la gente malvada, que es por fuego. Este es un pacto de misericordia. Es el primer pacto que hace Dios con la humanidad. Pero fíjense que no es solamente con la humanidad. El 12 dice, establezco este pacto entre mí y vosotros y todo ser viviente. No dice solamente el hombre, el humano. Él dice con todo ser viviente. Y ya viene el pacto abrámico. Ya. Tú serás mi pueblo también. Yo seré tu Dios. Eso será ya en enero. Eso ya será en febrero, hermano. El versículo clave aquí es el que acabamos de leer. Estableceré mi pacto contigo. Tampoco toda carne será cortada más por las aguas de un diluvio. Tampoco habrá más un diluvio para destruir la tierra. Esta es una promesa clara con respecto al gobierno de Dios del mundo mientras la tierra exista. Esto fue de gran tranquilidad para Noé y su familia cuando la lluvia descendió. La lluvia ya no era el juicio de Dios, sino va a ser ahora, a partir de ahora, una señal de misericordia. Especialmente cuando ustedes vean el arco iris. No es señal más que de misericordia. Cuando yo era niño, los católicos me decían, no señale el arco iris porque se le va a pudrir el dedo. Bueno, yo no sé de dónde salió eso, pero teníamos miedo de eso. En Chile decían, no apunte las estrellas que te va a salir una verruga. Y yo tenía muchos. No hice caso. Muy bien, por ahí, no sé si hay algo que ustedes quieran hablar sobre el pacto de Dios con Noé. Porque entramos al el siguiente subtítulo, embriaguez de Noé. Versículo 18. Antes de entrar, no sé si alguien quiere decir algo. Solo quisiera leer un par de cositas aquí que tiene mi Biblia. Dice, del 9:6, ¿por qué del castigo capital? O sea, de por qué matar al asesino. La razón por que los asesinos merecían la pena de muerte, tal como aquí se indica, era el valor supremo de la vida humana. Destruir la vida humana es atacar la imagen de Dios, y por eso Dios demanda las mismas cuentas para el asesino. No sé cómo terminó un pecado al matarlo al asesino. No, porque en ese caso Dios lo estableció. Y recuerde, no va a ser, sí, no va a ser la persona, no va a ser la familia que asesine, sino una autoridad que va a ser la capacitada para hacerlo. ¿Y no cae pecado sobre esa autoridad? No, es su función. Así lo pusieron. Bah, es lo que yo leo aquí. No, sí, porque no, lo que se lee antes es que no había que mataran. Tendríamos que entrar a la interlineal para poder ver si es establecido como nosotros lo leemos acá, pues. Pero recuérdense después, cuando ya Dios dio las leyes, entonces dijo que había que apedrear a los que mataban a otros. Entonces sí se podía matar a la persona que
que había matado a otra persona, ¿no? Y no tenía que ser autoridad, porque la misma comunidad podía hacerlo por su propia cuenta. Exacto. Sí. Y no era pecado. Lo único que demandaban era que no fuera en sábado. Ya. Bueno, ya está difícil, ¿no? Cuando funciona la dispensación humana, que es el gobierno humano, empiezan ya a aparecer como consecuencia de la iniciativa del ser humano una serie de controles, como son, por ejemplo, las cortes de justicia, y en esa etapa surgieron lo que se llama las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio que están ahí relatados en la ley eran lugares en donde provisionalmente aquel que cometía un crimen se refugiaba para luego ser juzgado en el momento oportuno. En esa forma se cuidaba la posible inocencia de aquel que había cometido un crimen. O sea, se empezó ya a analizar la situación de un crimen, porque así fríamente como lo leemos, que el que mata tiene que morir, ya ahí es objetado, ya es llevado por la vía de la corte, por la vía del concepto de la justicia humana. Y hasta una parte de esa caminata del hombre en busca de la justicia, el Señor intervino, porque todavía funcionaba la teocracia, y Él fue el que creó las ciudades de refugio. Y, estaba leyendo mis notas y me recordé del posting de Javier. No tiene nada que ver con el sacrificio de animales, pero es del posting de hoy. Así. Sí, del Pelicano. Sí, me gustó mucho su posting, hermano. La formulación del pacto que viene más tarde se basa en la ofrenda de sangre que fue aceptada por Dios. Todo pacto hecho por Dios es ratificada por sangre. Y cuando ustedes ven que el animal protege a sus hijos con su propia sangre, y el análisis está muy bien hecho en ese pequeño posting. Y digo, es precisamente la imagen de Jesucristo en ese momento. El sacrificio final de Cristo no es tan diferente a lo que hizo esta madre. Es la sangre de Jesucristo la que hace la expiación para rechazar la ira de Dios, trayendo perdón y paz para el que es pecador. Y eso empieza desde el 9. Aquí empezamos ese pacto a través de la sangre, pero sigamos con la embriaguez de Noé, hermanos, porque ya Javier ya se me está durmiendo, y si no, él quiere entrar a la embriaguez de Noé. ¿Alguien puede decirme algo ahí que les llamó la atención? Y como dice Javier, tal vez lo escribieron para esconder otra cosita diferente. Quiero hacer énfasis en el versículo 21 y 22. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Una pregunta. ¿Sería esa borrachera? Buena borrachera. La borrachera es muy fea. Terrible. La borrachera es horrible porque ves que hasta se desnudó. Estaba más o menos con un su medio de galón de vino entre pecho y espalda, hermanos. Ya estabas. Yo veo aquí en por eso les dejo esos dos versículos primero. ¿De quién es el pecado? Del borracho, ¿no? Y va a su tienda y se desnuda y
se queda tirado. Pero esa es su área privada. Cada quien se puede poner y quitar lo que quiera cuando está en su aposento privado. Ahí Pero el que recuerda entre tiene que pedir en permiso. ese entonces no habían tan aposentos privados porque todas las Pero familias se dormían juntas. era la tienda del papá, no era la tienda de los hijos, era la tienda, su dormitorio del papá. ¿Y quién sabe a qué entró el hijo? Porque él no pudo entrar hasta alguna cosa, o hablarle o algo sin saber que su padre estaba así. Recuerden que estamos hablando de la época casi primitiva. No habían lugares privados que se digan, ni mucha cultura para estar tocando la puerta. No había puerta que tocar. No había puerta que tocar. Nada más silbando o aplaudiendo. Ahí voy, ahí voy. Pero podría haber hecho también eso de silbar o avisar, pero él estaba durmiendo, emborrachado. Estaba bien borracho, o sea que ni así hubiera despertado. Pero creo que es muy fuerte la maldición para solamente haberlo visto desnudo. Ese fue el pecado. Es que voy despacio, hermano, voy despacio porque dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Sem y Jafet tomaron la ropa y se la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. El pecado del hijo fue haberlo comentado con sus hermanos, creo yo. Porque él fue como chismoso a contarles a los hermanos. Estaba tan borracho el papá que estaba hasta desnudo. Ahora, a ver. Tal vez el chisme sí es pecado, y se los digo por qué después. Pecado de chisme. A ver, le digo, vamos al infierno todos. Ahí está el pecado de chisme, el primer chisme castigado. A ver, Cam fue el que lo vio, pero el que fue maldecido fue Canaán, su hijo. ¿Por qué no Cam? Yo no creo que haya sido porque lo vio, yo creo que fue a lo que hablábamos la otra vez, que hubo otra cosa. Dejemos terminar aquí al hermano Ramón, por favor, claro, porque se va a salir y me deja. Ya, miren, el Cam es el que lo vio desnudo. Pero maldijo a la vez. Pero en el versículo 25, el que es maldecido es su hijo, Canaán. Bueno, acá no se explica, pero en el hebreo se explica muy bien todo este asunto y es contraproducente. Es sorpresivo la explicación sobre este tema en el hebreo. Aquí como que podemos seguir conversando como lo estamos haciendo en este momento, sonrientes, haciendo algo chacota. Pero en el hebreo es bien crudo. Conocer es otra cosa, el significado es algo bien íntimo. Crudo. Es algo íntimo. En pocas palabras sería como que él al ver a su papá borracho se lo violó, abusó de él. Algo de eso. Eso era lo que estábamos pensando. En el hebreo eso se demuestra. Yo he escuchado el mensaje en hebreo y se demuestra, y por eso es que el hijo de Canaán fue maldecido. Ustedes se imaginan que en la misma Biblia se hable de que a un ser humano lo maldicen. Y una abuela no solamente lo maldicen, sino ponen los objetos de las que será en el futuro, se merecerá por haber hecho esa maldad. ¿Por qué? Porque lo somete completamente, lo somete prácticamente a la esclavitud de sus hermanos, hasta hoy día. Pero hay otro problemita, hermano. ¿En dónde se establecieron los descendientes de Canaán? Su residencia. África y en la zona donde está ahora Israel, parte de Israel, y toda esa franja que va hasta el África. Inclusive los egipcios son parte de los cananitas. Es donde
me queda un poquito de duda de considerar que los hijos de Canaán tuvieron que pagar por la esclavitud de todas sus épocas y todos sus pecados simplemente por ver la desnudez de su abuelo. Por eso les digo que en el hebreo está la explicación cruda que él cometió y por eso se mereció la maldición. Porque hubiese sido una simple disculpa, ¿no? Hubiese sido algo que ocurrió dentro de la familia, nada más. No pasaba de nada. Pero hay ese motivo terrible demostrado en el campo hebreo. O sea que ustedes van a tener 3 estudios bíblicos que hablan un poquito de esto, pero te los dejo al final. Los estoy tratando de meter para que ustedes lo lean, para ampliar en eso. Pero desde ahí se discrimina al pueblo, a los descendientes de Canaán, a ser esclavos, sí, o servidores de sus... Siervo de siervos será a sus hermanos. Siervo de siervos, o sea, eso, una cadena que no termina. En otra versión dice, serás el esclavo más bajo de sus 2 hermanos. Así es. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Puedo leer lo que dice en mi Biblia? Ya está todo dicho. Eso dice la Biblia. Yo no lo digo. Yo por eso me estoy riendo, porque en ninguna traducción te explican bien lo que pasó, pero sí, en otros textos originales te da a entender eso. Les recomiendo leer la interlineal. Habla del hebreo y otras Biblias. Se complica uno un poquito, por eso es de que no se las he hecho, porque también me crea mucho más problemas que soluciones. Se llama Biblia interlineal. Esa es la primera maldición que tenemos en la Biblia, ¿verdad? No creo. Cuando ya se lo habían dado a Caín. Al primer asesino. A Caín. Caín. Cuando los hermanos. Fíjense que no fue eso me estaba recordando que Caín no fue. ¿No fue Adán primera? ¿Adán ¿A quién? ¿No fue la primera maldición? ¿Adán? No tengo la certeza de eso, pero yo sé que es Caín. Porque tenía que la tierra y todo. No, pero ese cuando lo sacó del jardín. No. Maldito sea. El asesinato fue el que maldijo Dios. Ya. Y lo expulsó de una vez de ahí. Pero fíjense que Caín no fue utilizada esa regla de asesinato, el que asesinara a otro hombre, sino lo dejó vivo. Pero todavía no existía esa, tal vez. Perdón, no le escuché. Ahora, esa no es la que viene a existir, es ahora. La de matar al que mata. Es que la regla se impuso por ahora. Y les vuelvo a insistir, el derecho inicia con costumbres. Entonces se vio que ya estaban agarrando costumbre de matarse, ¿no? Entonces mejor... Claro, así es, cierto. Ahora, normalicemos esto. Tranquilicémonos, ¿no? El que mata, a hierro muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Esa es la base, en la primera regla que establece Dios y que, ¿cómo se llama? Lo va a tomar Moisés en los 10 mandamientos. O en sus mandamientos. ¿Vieron qué capitulón? Que yo cuando estoy leyendo, y ahí hay tengo un estudio muy largo aquí, pero mejor ahí lo leen, porque si no aquí nos vamos las 8:30 y no hemos avanzado mucho. Fíjense que se recuerdan de los animales
que estábamos hablando de la muerte hacia los animales. La ley en ese entonces establece que un animal que mate a un humano también tiene que correr por la misma suerte de ser asesinado. Pero eso es después. No, desde ahí inicia. Dan las leyes, no en este momento. Sí, no aquí sí. Aquí en el capítulo 9. En el versículo 5, el principio también se aplica a los animales que causan la muerte de los hombres. Deben de ser ejecutados. Este principio todavía se practica en la mayoría de las sociedades hoy en día. Por ejemplo, si un perro o un animal de granja incluso amenaza la vida humana, debe ser asesinado. Está claro, por supuesto, que la autoridad para la pena capital implica también la autoridad para establecer leyes que rijan aquellas actividades humanas y relaciones personales. Si no se regulan, pronto podrían conducir al asesinato. Por ejemplo, un robo, un adulterio, usurpación de los límites de propiedad, etcétera y etcétera. Le quiero leer solamente con esto termino. Sí, es este. Fíjense que la venganza dice que es mala compañera, pero dice, hay un escritor que se llama Henry Morris. Escribió acerca del Génesis, especialmente de este versículo, y dice, la creación única del hombre a imagen de Dios es la razón por la que su sangre debe ser vengada. Y el asesinato no es ahora, ya cuando viene Jesucristo, cuando Él dice que el asesinato no es simplemente, o sea, matar a una persona no es quitarle la vida, sino degradarlo, esclavizarlo, humillarlo. Esos son términos de matar. A un animal no se le asesina, se le sacrifica. Porque acá, según el diccionario que acabo de ver, dice, ¿el pequeño, el de bolsillo? No, este es el pequeño. El pequeño la rusa. Dice, asesinar, matar alevosamente por dinero o con premeditación a una persona. O sea, se refiere solo a personas. Muy bien, ese es diccionario, ¿es diccionario de derecho o bíblico o simplemente directo? No, es el de la Real Academia Española. Gracias, pero me gustaría escuchar qué significa asesinato en término legal y en término bíblico. Eso es otra cosa, para eso se necesita otro tipo. Para eso necesita uno. Porque acá dicen asesinar, asesinato, asesino, nada más. Ahora, en términos legales, ese delito tiene varios nombres. Depende de cómo fue ejecutado. Es con C, asesinato. Es con S. Basándome en su, ¿cómo se llama? En su definición, hermano, dice, un ataque contra el hombre es un ataque contra Dios, porque el hombre lleva la imagen de Dios. Solamente sobre el asesinato, según su definición, que es solamente contra el hombre. Claro. Pero mi interpretación bíblica acerca de esto es que se pueden asesinar hasta los animales cuando no existe una razón de su muerte. No está justificada. Si no es para comer o para protección. No lo tengo. Claro que se entiende que se refiere a la muerte de un animal, pero según el diccionario lo propio es solamente para el hombre. Sí. Gracias, es muy buena observación. Es como las famosas mascarillas. Las mascarillas, yo he escuchado que hay gente que dice, oye, ponte el bozal.
Y el bozal es solo para Pero, Ya, hermano, pero si así no le gusta la mascarilla, no los esté criticando ya, considerando otras cosas. Pero lo dicen de broma. Porque yo uso mascarilla y no uso bozal. Sí, yo he escuchado. Habrá que preguntarle a la señora. Hasta en YouTube he escuchado bozal. ¿Cómo va a ser? Eso es para los caballos. No lo tengo en mi diccionario bíblico, no está asesinato. no, se puede traducir por la palabra, se puede, ¿cómo se dice? Cambiar por la palabra homicidio. Inferir. Homicidio. Con H, ¿no? Homicidio. Sí, porque tampoco sale en la mía. Matar seres humanos. Hombre. Bueno, hay un catecismo, y yo por eso les mandé el catecismo de ¿de quién les posteé hoy? Pero no era el que yo quería, sino el catecismo mayor de Westminster. En el 135 y 136, que ustedes ya lo tienen, habla sobre los pecados prohibidos en el 6º mandamiento del asesinato. Inmediatamente después del diluvio. Si ustedes quieren ampliar en ese caso. Gracias, pastor. Derrame sangre de hombre por ¿Alguna otra preguntita, duda? Así que no me van a matar hoy en la noche. Les van a ser castigados. Encontré, pero como homicidio. Ujú. Homicidio. Y homicidio viene de hombre. Sí. En lo bíblico Vamos. dice, inmediatamente después del diluvio se decretó que el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. El vengador de la sangre tenía derecho a dar muerte al homicida. Sin embargo, si éste podía alcanzar una ciudad de refugio, que es lo que íbamos a hablar después, Así es. salvaba su vida de momento. Las ciudades de refugio no habían sido, bueno, esos ya son, pero no dice nada más, el homicida que buscaba asilo en los refugios, pero no está lo que estábamos buscando. Bajo la legislación mosaica se había enunciado el principio de ojo por ojo, diente por diente. Este principio establece que la pena tiene que ser proporcional a la ofensa. La justicia es el principio rector en la retribución punitiva. No podía darse lugar a una exaltación de la venganza, con castigos grandes o ofensas mínimas, pero tampoco debía darse por justo al culpable. El cristiano se dirige a la moneda. Qué bonito es ver que se usan los libros, ¿no? Ya no los tenemos de adornos. ¿Le puedo leer otra cosa que encontré yo aquí? Bueno, dele. Basado en el diccionario enciclopédico de la Biblia y Teología, Ok. que dice que el homicidio, que significa Edam, sangre, a menudo aparece en el plural danim, que es el sentido culpable de sangre, la muerte deliberada de un ser humano. El primer caso de homicidio fue la muerte de Abel por Caín. Y desde temprano en la historia de nuestro mundo se dio la orden, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El sexto mandamiento prohíbe específicamente el homicidio, que es Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17 y número 35, bosqueja con cierto detalle las leyes que rigen los asuntos de homicidios, muertes en Israel. El vengador sale así como con una estrellita de la sangre, tenía el derecho de matar al homicida, pero había ciudades de refugio donde la persona podía huir para asilarse hasta que se juzgara su caso. Si la persona era declarada culpable, se le entregaba a un pariente del muerto para que la matara. Pero si demostraba que la muerte había sido accidental, gozaba de inmunidad en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Entonces podía volver a su casa con toda seguridad. La misericordia tradicional que podía esperar aquí había cometido un mal y había huido al tabernáculo y se aferraba de los cuernos del altar y no se extendía al homicida. Cuando más tarde se hundió la apostasía, la vida humana se consideraba con liviandad y encontramos a Jeremías 7:9 denunciando el homicidio como uno de los principios pecados
Judá, Oseas 6:9. Acusó a algunos de los sacerdotes de homicidio. Cristo mostró que el mandamiento que prohíbe matar involucró más que el acto exterior, considera también los motivos. Como Mateo 15, 19, capítulo 5, 21, dice: Jesús declaró que Satanás ha sido homicida desde el principio, con la implicación confundible que los que tratan de matarlo eran hijos de Satanás. Caso muy particular de homicidio lo vemos en la experiencia de David, sintiéndose culpable de la muerte de Urías, y otras referencias al homicidio se encuentran en Éxodos, en Levíticos, etc. Incluso refiriéndose al homosexual, que también puede verse como en lo afeminado. Ya. Ok. Hasta ahí, porque lo demás dice: el cuerpo de Caín, el primero, el alma no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Y no matar es un mandamiento muy grave, hasta en el deseo o la cólera. Es un pecado que hay que confesar antes de ir a la mesa del Señor. Antes de la Santa Cena, antes del domingo. Es por eso de que se hace una oración previa a entrar a la Santa Cena para confesión de pecados. Sí. Muy bien, hermanos, ¿alguna otra cosita? Gracias. Hay una página que ustedes pueden visitar que se llama derechosanimales.com.org, que explica precisamente si son asesinatos de animales y cómo no son considerados asesinatos. Pero manejan más o menos el punto que yo manejo. El asesinato de un animal se puede dar siempre y cuando no sea para proteger o para alimentarse. Después es un asesinato. Y eso es muy, en otros países allá, por ejemplo, yo hablo por Chile, es muy común consumir la sangre, matar animales. En el campo es una manera de sobrevivencia. Mi madre cría las gallinas y vende los pollos y las gallinas y los chanchos y los gansos. Es una manera de sobrevivencia. Eso es diferente para sobrevivir. Alimentar, está bien. Eso es diferente para alimentarse. Ese es un problema. Si no es para alimentar o para protegerse, para mí es un asesinato. Y Dios va a estar pidiendo cuentas de la sangre, de lo que Él creó, que es lo que le da vida. ¿Alguna otra pregunta? Algo que ustedes quieran sumar, restar, dividir o multiplicar? Pachurro. Pati, la veo pensativa. Saber cuántos animales ya pató. No. Ahora recordando las peletitas. Los ratones. ¿Cuántos animales no he matado yo? Oh, Dios mío. Matado ratones y mosquitos. Hasta las gallinas que nos comimos. Oh, yo que cené pollo para las cenas. Me siento peor. Especialmente el pollo, para que no sea dañino hay que quitarle bien la sangre, ¿no? Por la salmuera que dicen, sí, ¿no? Sí. ¿Alguna razón tiene?